Mis recuerdos de aquel campamento de verano son todavía un misterio para mí, algo que no puedo explicar del todo. Todo empezó cuando mis padres decidieron enviarme a un campamento por una semana junto con mi hermano. No quería ir, pero no tuve opción. Al llegar, tuvimos que hacer todo el trámite de registro y acomodarnos en la cabaña que sería nuestro hogar temporal. Fui el primero en llegar y, al entrar, mi consejero se presentó con una gran sonrisa. Poco a poco llegaron los demás campistas, y pronto comenzamos un juego para conocernos antes de ir a cenar. El primer día pasó sin incidentes, pero la segunda noche fue cuando todo se volvió extraño. Me quedé dormido sin problema, pero tuve un sueño extraño. Estaba en mi saco de dormir, pero en medio del bosque. Todo estaba oscuro y silencioso. Al despertar, supe de inmediato que estaba consciente, que el sueño había terminado. Pero mi entorno no había cambiado. Seguía en el bosque. Sin embargo, cuando extendí las manos para sentir a mi alrededor, toqué las paredes de madera de la cabaña. Estaba en mi cama, en el campamento, pero mi mente seguía mostrándome la imagen del bosque, como si estuviera atrapado entre dos realidades. Intenté buscar mi reloj en el suelo, aunque no veía nada más que tierra, hojas y hierba bajo mis manos. Cuando finalmente lo encontré, presioné el botón para encender la luz y oí el pitido. Esa acción pareció sacarme del trance. De repente, todo volvió a la normalidad. Estaba en mi cama, en la cabaña. A pesar de que había salido de aquella ilusión, el miedo y la confusión me invadieron. Empecé a entrar en pánico y terminé despertando a los otros campistas. Encendieron las luces, y todos me miraban como si estuviera loco. Estoy seguro de que esa noche fui oficialmente catalogado como el raro del grupo. El siguiente evento extraño ocurrió al día siguiente, cuando salimos de la cabaña para hacer una caminata. Al llegar al inicio del sendero, vi algo que me heló la sangre. Había una niña en el camino, vestida completamente de blanco. Lo extraño era que nadie más parecía verla. No tuve otra opción que seguir avanzando con el grupo, así que me acerqué a ella. Pero cuanto más me acercaba, más empezaba a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Pensé que eso sería todo, pero no fue así. A lo largo del sendero, empecé a ver a más niños vestidos de maneras extrañas. Cada vez que nos acercábamos, sus figuras se desvanecían, como si nunca hubieran estado ahí. Mis compañeros de campamento no parecían notar nada raro y continuaban como si todo fuera normal. Cuando llegamos al final del sendero, nos dirigimos a un edificio. Sin embargo, justo al entrar, noté algo aún más perturbador. El interior estaba envuelto en una sombra negra, densa y opresiva. Todos los demás campistas entraron sin dudar, pero yo me quedé paralizado, incapaz de cruzar el umbral. Como las visiones anteriores, la sombra finalmente se desvaneció, pero el miedo que sentí no desapareció. No sé qué fue lo que ocurrió en ese campamento, ni si algo estaba mal conmigo ese año. Fue, sin duda, la experiencia más extraña y desconcertante que he vivido, como si la realidad misma hubiera estado fallando. Hasta el día de hoy, sigo sin poder darle sentido. Era el inicio de las vacaciones de verano, justo después de terminar quinto grado. Mi mejor amiga, Avery, me había contado todo sobre un campamento al que fue el verano anterior. Era un campamento exclusivo para chicas y duraba 2 semanas. Ese año me pidió que fuera con ella, y acepté encantada. Nunca había tenido un verano planeado de esa manera. Mis padres siempre estaban demasiado ocupados para llevarnos de vacaciones, así que vi esta oportunidad como una forma de divertirme, pasar tiempo con mi amiga y, tal vez, hacer nuevas amistades. Una semana después de que acabaran las clases, mamá nos llevó en coche al campamento. Fueron 2 horas de trayecto, y aunque traté de emocionarme, no pude evitar sentir una extraña inquietud al llegar.
Supuse que era solo nerviosismo por estar tan lejos de casa y por la idea de pasar 2 semanas fuera. Cuando llegamos a nuestra cabaña en medio del bosque, comenzamos a instalarnos. Nuestra consejera nos explicó las reglas del campamento y nos entregó un horario. Teníamos que levantarnos a las 7 de la mañana en punto para ir al comedor a desayunar. La primera semana, nuestro grupo tenía programado nadar en el lago como actividad inicial. Estaba emocionada. Nunca había hecho algo así antes, y hacerlo con Avery lo hacía aún mejor. A la mañana siguiente, Avery y yo nos despertamos con el sonido del despertador. Nos vestimos rápidamente y nos dirigimos al comedor. Nos sentamos junto a un grupo de chicas y comenzamos a charlar con ellas. Durante la conversación, nos contaron una historia escalofriante que yo no conocía. Dijeron que, hacía 23 años, una niña se había quitado la vida en ese lago y que nunca encontraron su cuerpo. Aquello me dio escalofríos. Solo tenía 11 años en ese entonces, y cualquier cosa que alguien dijera me parecía verdadera. Avery, por otro lado, no les creyó, y sugirió que nos sentáramos en otro lado. Notó que no estaba tocando mi desayuno, y trató de cambiar de tema para distraerme. Cuando terminamos de desayunar, nuestro grupo se dirigió al lago. Sentía un nudo en el estómago. No quería que me vieran como la chica que no se atrevía a nadar el primer día de campamento. Avery se lanzó al agua sin pensarlo 2 veces, y luego me miró desde abajo. Yo estaba en el muelle, mirándola, cuando de repente sentí que el suelo temblaba ligeramente bajo mis pies. Pensé que era Avery jugando, intentando que me animara a saltar, así que puse los ojos en blanco y me lancé. El agua estaba sorprendentemente cálida, algo que agradecí. Comenzamos a jugar todo tipo de juegos en el agua. Pero cuando estaba a punto de salir, tropecé con algo. Nada me preparó para lo que vi después. Era como algo sacado de una película, aterrador y surreal. Miré hacia abajo para ver con qué había tropezado, y ahí estaba, un hueso que sobresalía de la arena bajo el agua. Grité y salí corriendo hacia nuestra consejera, que estaba sentada en un banco a unos 6 metros de distancia. Avery salió del lago y corrió tras de mí. Estaba llorando y le conté a la consejera la historia que habíamos escuchado esa mañana y lo que acababa de encontrar. Ella me miró con preocupación y luego dirigió la mirada hacia el lago. Después de calmarme, llamó a las otras chicas para que salieran del agua. Nos duchamos de regreso en la cabaña y continuamos el día con otras actividades divertidas. Para mi sorpresa, logré olvidar aquel encuentro. El segundo día, teníamos programado hacer canotaje como primera actividad. Me sentí aliviada. Mientras no tuviera que meterme al agua otra vez, estaba bien. Avery y yo fuimos al comedor a desayunar y nos sentamos junto a una enorme ventana que daba al bosque. El grupo de chicas que había contado la historia del lago el día anterior empezó a acercarse a nosotras mientras desayunábamos. Una de ellas se presentó como Katie. Me dijo que había oído sobre lo que me pasó en el lago el día anterior y me preguntó si creía que el hueso que vi era humano. No sabía muy bien qué responder. Apenas había alcanzado a mirar el hueso antes de entrar en pánico y salir corriendo. Le dije la verdad. No lo sabía con certeza, pero sí que el hueso era bastante grande. Katie se sentó junto a Avery y volvió a mencionar la historia de la chica del lago. Comenzaba a irritarme con ese tema, así que decidí excusarme y caminar hacia el baño para alejarme. Abrí el grifo y dejé correr el agua fría sobre mis manos, tratando de despejar mi mente de todo lo que había pasado. De repente, una de las puertas de los cubículos del baño se cerró de golpe. El ruido me hizo saltar del susto. Miré debajo de la puerta, pero no había pies. Seguía completamente sola en el baño, o al menos eso creía. No me atrevía a abrir esa puerta. En lugar de eso, salí corriendo del baño y regresé con pasos nerviosos a la mesa donde estaba Avery. Ella y Katie parecían llevarse bien. Yo, en cambio, estaba pálida y sin aliento, pero nadie pareció darse cuenta.
Era hora de regresar al lago para subirnos a las canoas. Estas eran individuales, y todas teníamos que turnarnos porque había 10 canoas y 20 chicas en nuestro grupo. Fui una de las primeras en subir. Me acomodé en una canoa mientras la consejera la empujaba hacia el agua. Al principio todo iba bien. Estaba agarrándole el ritmo y comencé a adentrarme más en el lago. Grave error. De repente, sentí un empujón fuerte contra mi canoa y ésta se volcó. Me tomó un momento procesar lo que había pasado. Fue tan rápido y sin previo aviso. Mientras trataba de orientarme, sentí algo frío envolviendo mi pierna. Era una mano que empezó a tirar de mí hacia abajo. Por suerte llevaba puesto un chaleco salvavidas, y aunque esa cosa intentaba arrastrarme al fondo, la flotabilidad del chaleco me mantenía en la superficie. La consejera vio que mi canoa se había volteado y actuó rápidamente. Antes de darme cuenta, me estaban subiendo a la canoa de la consejera y llevándome a la orilla. Una vez en tierra firme, intenté calmarme, pero mi mente no dejaba de repetir lo que había pasado. ¿Te imaginas algo así? Siento que fue un milagro haber llevado puesto el chaleco salvavidas, porque sin él, no creo que hubiera salido viva de ese lago. Estaba llorando. La consejera decidió que lo mejor sería que regresara a la cabaña para hablar con otra consejera. Me llevó hasta allí, y le expliqué todo lo que había ocurrido. Ella tenía la misma expresión de preocupación que la otra cuando le hablé del hueso el primer día. No podía calmarme. Estaba aterrorizada. Sabía que no estaría tranquila ni me sentiría segura hasta regresar a casa. La consejera me dejó llamar a mi mamá y le explicó la situación. Le dijo que podría haber sido un pez grande jalando de mi pierna. Sé que lo dijo solo para tranquilizarme, pero nada en esa mano se sentía como un pez. Era exactamente como una mano humana. Mi mamá me aseguró que vendría a recogerme y que avisaría a la mamá de Avery que me iba a casa. Hice mi maleta y esperé en silencio a que el auto de mi mamá llegara. Cuando subí, me despedí sin mirar atrás. Han pasado algunos años desde entonces, y Avery y yo ya no hablamos mucho. No mucho después de aquella experiencia, decidí investigar un poco sobre ese campamento de verano. Resultó que la historia que Katie nos contó era cierta. Una chica se quitó la vida en ese lago. Al parecer, estaba nadando cuando la consejera no estaba prestando atención. Nunca se supo con certeza si fue un accidente o si lo hizo a propósito. Pero lo que sí es un hecho es que su cuerpo nunca apareció. No puedo dejar de pensar en lo que podría haber pasado si me hubiera quedado más tiempo en ese campamento. Quizás no habría tenido tanta suerte. Desde entonces, he decidido que nunca más iré a un campamento de verano. Prefiero tener un verano aburrido que uno sacado de mis peores pesadillas. Esto ocurrió cuando estaba en la secundaria. Tenía unos 12 años. Una de mis amigas de ese entonces, llamada Suni, estaba celebrando su cumpleaños y me había invitado. Había invitado también a otros amigos, y la idea era quedarnos en un camping en una zona boscosa de Washington. No recuerdo el nombre del lugar, pero estaba bastante lejos de la civilización. Teníamos una pequeña cabaña para dormir y estaba cerca de un lago en el centro del campamento. La noche en que llegamos, fuimos al lago para jugar cerca del agua. Contamos historias y celebramos el cumpleaños de Suni mientras el sol se ponía. Cuando empezó a oscurecer, nos recostamos a mirar las estrellas. Fue entonces cuando, de repente, escuché chapoteos en el otro lado del lago. Levanté la vista, pensando que quizás era otro grupo o una persona nadando, o tal vez algún animal. Pero lo que vi me hizo parpadear varias veces para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Había una figura blanca, encorvada, con brazos largos y garras que arañaban el agua. La observé por unos momentos, intentando descifrar qué tipo de animal podía ser. Finalmente, coloqué mi mano sobre el brazo de uno de mis amigos y le pregunté, ¿qué es eso?
Lo dije lo suficientemente alto como para que todo el grupo me escuchara. Todos volteamos al mismo tiempo hacia la figura al otro lado del lago. Nos quedamos mirándola, sin decir nada, incapaces de identificarla desde esa distancia. Entonces, se giró y nos miró. Tenía ojos oscuros, como si no tuviera ojos en absoluto. Lentamente, sacó sus brazos del agua y comenzó a moverse. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura empezó a caminar rápidamente por el lago en nuestra dirección, y luego, de un momento a otro, estaba corriendo hacia nosotros. Nos levantamos de golpe y corrimos de regreso a la cabaña. Podíamos oír cómo la criatura avanzaba a toda velocidad por el agua, acercándose cada vez más. Escuchamos el momento en que salió del lago, y luego los sonidos de la hierba siendo aplastada mientras se nos acercaba. La criatura gruñía, como un perro furioso, y lanzaba sonidos de lo más extraños. Llegamos a la cabaña de una pieza, cerramos la puerta de golpe y nos apoyamos contra ella para mantenerla cerrada. Entonces, todo quedó en silencio. Nos quedamos despiertos mucho tiempo, asegurándonos de que no estuviera cerca. Apenas dormimos esa noche, aterrados de que pudiera encontrar alguna forma de entrar. A la mañana siguiente, salimos y encontramos un rastro en el césped. La hierba estaba aplastada y la tierra arrancada en un camino claro que mostraba por dónde nos había perseguido. Seré sincero, por su aspecto, esa cosa era igual a cómo se describe al Rake. Y aunque no fuera el Rake, su apariencia extraña y el nivel de agresividad que mostró me dejaron claro algo. No quisiera volver a cruzarme con algo así jamás. Cuando tenía 16 años, mis abuelos eran dueños de un rancho bastante aislado en las montañas Rim de Arizona. Había 7 cabañas más pequeñas que ellos alquilaban ocasionalmente, y mi familia solía visitarlos durante la primavera y el verano, pero rara vez en otoño o invierno, porque podía hacer mucho frío y nevar bastante. Una vez, en enero, decidimos pasar un fin de semana allí. Mi hermano, su esposa, sus 2 hijos pequeños y mi primo nos acompañaron. Al llegar, recuerdo que la nieve caía de una manera tan tranquila y bonita que parecía sacada de una postal. Todo transcurrió con normalidad durante el día, pero la noche llegó más rápido de lo que esperaba. Mi primo y yo compartíamos una de las cabañas. Después de un día largo, yo ya estaba cansado, pero él decidió quedarse un rato más en la casa de mis abuelos, jugando a juegos de mesa. Cuando salí para irme solo a la cabaña, la oscuridad era total y la luna apenas alumbraba. El camino era un poco inquietante. Llevaba una linterna, pero solo podía iluminar los árboles más cercanos. Todo lo demás era un manto de sombras. Tal vez era el frío, o quizá algo más, pero de repente sentí cómo se erizaban los vellos de mi nuca. Tuve la sensación de no estar solo. Me quedé inmóvil por un momento, mirando a mi alrededor. No vi nada extraño, así que seguí caminando hasta llegar a la cabaña. Una vez dentro, me preparé para dormir. Me acosté en la cama matrimonial, tomé mi Kindle y comencé a leer un poco para relajarme. La cabaña era pequeña, lo justo para un baño, la cama, un par de mesas de noche, un escritorio y un sofá. Tenía 3 ventanas medianas y una de ellas estaba justo encima de la cama. También había una ventana en el techo que dejaba pasar la tenue luz de la luna. Estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché un sonido espeluznante que venía de detrás de mí, justo del otro lado de la ventana. Era un gruñido profundo, casi sutil, pero lo suficientemente claro y repentino como para hacerme saltar de la cama. Me giré hacia la ventana y lo vi. Nunca olvidaré lo que vi. Allí, a solo unos centímetros del vidrio, había una criatura que parecía un lobo. Al principio pensé que quizá era uno de los perros de los vecinos, pero algo no cuadraba. Esa ventana estaba en una parte de la cabaña que quedaba sobre una pendiente pronunciada. Para que el rostro del animal estuviera a esa altura,
tendría que ser más alto que cualquier persona. Entonces, la criatura golpeó el vidrio con una mano. Sí, una mano, no una pata. Era una mano humana con garras largas. Quise gritar, pero no pude. Las garras empezaron a raspar el cristal, produciendo un sonido horrible que me heló la sangre. Luego, la criatura retrocedió lentamente hasta que desapareció entre la nieve y la oscuridad. Pero no se fue. Podía oírla rondando afuera, pisando con fuerza y arañando las paredes de madera, como si buscara una forma de entrar. Fue entonces cuando recordé, con horror, que había dejado la puerta principal sin llave para que mi primo pudiera entrar. Corrí hacia la puerta, agarré mi teléfono y con manos temblorosas la cerré con llave. Me agaché en una esquina, fuera del alcance de las ventanas, intentando no hacer ruido mientras marcaba el número de mi mamá. El problema era que la señal en esas montañas era terrible y apenas tenía una raya de cobertura. Finalmente logré comunicarme. Mi mamá contestó enseguida, preocupada por el tono de mi voz. Antes de que pudiera explicarle lo que estaba pasando, algo golpeó la cabaña con tanta fuerza que todo el lugar tembló y las luces parpadearon. Grité como un niño pequeño. Mi voz se rompió y el teléfono se me cayó de las manos. Podía escuchar a la criatura todavía afuera, rondando y gruñendo. Entonces, el sonido del motor de la camioneta de mi abuelo rompió el silencio. Los ruidos de la criatura comenzaron a desvanecerse. Mi abuelo gritó mi nombre desde afuera, y lo primero que hice fue salir corriendo y lanzarme a sus brazos. Llevaba un arma, y mis 3 tíos estaban con él, todos armados hasta los dientes. Comenzaron a revisar el área, preguntándome qué había pasado. Entre sollozos, les conté todo lo que había visto y oído. Mi abuelo miró a mi mamá y luego a mis tíos, antes de decirnos que volviéramos a la casa principal, mientras ellos investigaban. Pasó un rato mientras yo esperaba ansiosamente en la casa de mis abuelos. Cuando regresaron, sus caras estaban pálidas como el papel, y sus manos apretaban las armas con tanta fuerza que los nudillos se les pusieron blancos. Mi abuela les preguntó qué habían encontrado. Mi abuelo respondió que había huellas enormes en la nieve, más grandes que sus propias manos. También encontraron marcas profundas en el techo de la cabaña, que estaba a casi 6 metros de altura. Ningún oso negro local podría haber hecho eso sin trepar lentamente, y si ese fuera el caso, lo habríamos visto. Esa noche, todos nos quedamos en la casa de mis abuelos. Mis tíos y mi abuelo permanecieron despiertos, esperando a que llegaran los guardabosques que habían llamado. Nos fuimos a casa al día siguiente. Semanas después, escuché una conversación entre mi abuelo y mi mamá por Skype. La situación había empeorado. Uno de los toros de mis abuelos apareció destrozado en el campo, y encontraron las mismas huellas alrededor del cadáver. Tengan cuidado en las zonas rurales. Nunca se sabe qué puede estar acechando en las sombras. El verano de ese año fue el más aburrido que había tenido. Mis amigos vivían muy lejos, y casi no hacíamos nada juntos porque la mayoría de ellos solían irse de vacaciones durante esa época. Cansada de pasar los días sin nada emocionante, le pedí a mi mamá que me inscribiera en un campamento de verano. Prefería algo relacionado con tecnología, pero no quedaban cupos en el campamento que quería, así que terminé inscrita en uno de esos tradicionales, en medio del bosque. Cuando llegó el día, empaqué mis cosas y partimos. El campamento estaba a 1 hora en auto, así que mi mamá me llevó. Al llegar, nos recibió un hombre con aspecto amable. Mi mamá me acompañó para presentarme, y él se presentó como Roger, aunque dijo que podía llamarlo Bassi. Bromeó diciendo que era amigo de los buitres de la zona. Su actitud me relajó un poco, y por primera vez empecé a emocionarme por la experiencia. El campamento duraría 1 semana. Bassi me indicó que lo siguiera hasta la cabaña donde estaría alojada. Cuando abrió la puerta,
Vi a 3 chicas. Una estaba en la litera superior, otra leyendo un libro, y la última escuchando música en una radio pequeña. Todas parecían muy amigables. Me saludaron y se presentaron como Abigail, Clarissa y Chelsea. Yo también me presenté, tratando de parecer tan entusiasmada como ellas. La cabaña era pequeña, apenas suficiente para las 4. Me asignaron la litera superior en la esquina izquierda. Después de instalarnos, Busy nos llamó a cenar. Había unos 150 niños en total en el campamento, lo que me tranquilizó un poco. Si algo malo pasaba, habría muchas personas alrededor. Tras cenar, fuimos a la fogata. Cantamos canciones tontas y comimos malvaviscos. Fue divertido. Más tarde, volvimos a la cabaña para dormir. El diseño era sencillo. Literas a ambos lados, cada una con una cama arriba y otra abajo. Las camas superiores tenían pequeñas ventanas de emergencia. La puerta estaba en un lateral, con un par de escalones de madera afuera. Esto sería importante más adelante. Me subí a mi litera, lista para dormir, y me puse los audífonos para escuchar música en mi iPod, que había escondido en mi mochila. Todo estaba tranquilo hasta que, cerca de la 1 de la mañana, una alarma de mi iPod me despertó. Estaba confundida porque no recordaba haber programado ninguna alarma. La apagué rápido, preguntándome cómo había sucedido. Mis compañeras seguían profundamente dormidas, y yo era la única despierta. Miré por la ventana pequeña junto a mi cama. El frío había empañado el vidrio, pero pude distinguir algo. Un par de ojos rojos, pequeños, me estaban observando desde afuera. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero no pude. Era como si mi mente se nublara y no pudiera pensar en nada más que en esos ojos. Me quedé mirándolos, inmóvil, durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron unos segundos. Luego, simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Temblando, me di la vuelta y me acurruqué mirando hacia el otro lado hasta que el sueño finalmente me venció. A las 2 de la mañana, la alarma del iPod sonó otra vez. No entendía qué pasaba. Lo apagué tan rápido como pude, con el miedo todavía fresco. Esta vez no miré hacia la ventana. Me enterré en el colchón, rogando que aquello no volviera a suceder. Pero el problema no estaba en la ventana. Sentí que alguien subía a mi cama. El colchón se hundió ligeramente bajo un peso que no podía ver. Quise llorar, pero el terror me tenía paralizada. Una presencia se acomodó a mi lado. No se sentía humana, sino algo lleno de odio. Entonces, algo me tocó la espalda. Una mano. Lo peor vino después. Un susurro helado en mi oído, con palabras que jamás olvidaré. Nadie puede ayudarte. Y luego, una risa escalofriante, inhumana, resonó junto a mi oído. Sentí como la mano se retiraba, y la presión en el colchón desapareció. No me atreví a moverme ni a abrir los ojos. Permanecí inmóvil durante horas, hasta que finalmente me quedé dormida. Al día siguiente, intenté comportarme con normalidad, pero estaba demasiado asustada para disfrutar de nada. Mis compañeras notaron que estaba callada, pero no dije nada. Sabía que no me creerían. Más tarde, durante una caminata por el bosque, al regresar al campamento, noté algo extraño cerca de nuestra cabaña. Unas huellas en el suelo. Llamé a Busy para que las viera. Eran enormes, parecidas a las de un dinosaurio, pero más delgadas. Él también parecía desconcertado. Dijo que no sabía de qué podían ser, pero que había visto más de esas huellas por el campamento. El resto del día pasó sin nada fuera de lo común, hasta que llegó la noche. Apagué mi iPod de nuevo y traté de dormir, pero, como si estuviera programado, sonó otra vez a las 2 de la madrugada. Sabía lo que había pasado la noche anterior, así que me cubrí la cabeza con la almohada y me di la vuelta. Solo podía pensar, otra vez no. Por favor, otra vez no.
Entonces escuché cómo la puerta del oeste se abría lentamente, con un crujido que helaba la sangre. Luego, un sonido extraño, como si algo con escamas se deslizara por el suelo de madera. Lo escuché moverse por la cabaña durante un rato antes de que finalmente se detuviera, y la puerta se cerró de nuevo con un chirrido constante. Suspiré de alivio y traté de volver a dormir. Pero, por cuarta vez en 2 días, mi iPod sonó de nuevo, ahora a las 3 de la madrugada. Apagué la alarma lo más rápido que pude, me tapé los oídos, cerré la boca y me envolví en las mantas, intentando bloquear todo. Entonces sentí que alguien me sacudía. Esta vez no pude contenerme y grité: «¡Basta! Por favor, basta! ¿Por qué a mí?». Fue entonces cuando escuché una voz llamándome por mi nombre. Me giré y vi a Chelsea, que me estaba sacudiendo para despertarme. Me dijo que estaba teniendo una pesadilla, que me movía y gritaba, como si estuviera peleando con algo en el aire. Suspiré, agradeciéndole por despertarme. Cuando estaba por regresar a su cama, Chelsea se detuvo de repente y soltó un leve jadeo. Me asomé por el borde de mi litera para preguntarle qué pasaba, y entonces vi lo que la había paralizado. En el suelo, junto a la escalera de mi cama, había un par de huellas grandes y rojas. Chelsea no podía apartar la mirada de esas marcas. Cuando comencé a bajar de mi litera para verla de cerca, ella me detuvo, casi gritando: «¡No bajes!». Le pregunté por qué, y con los ojos muy abiertos, me dijo en voz baja: «Está aquí». Mi corazón se detuvo por un segundo. Le pregunté qué quería decir con eso, pero ella no respondió. Solo señaló la base de mi escalera. Allí, donde antes solo había un par de huellas, ahora había varias más, y cada una estaba más cerca de mi cama. De pronto, Chelsea perdió el conocimiento y cayó al suelo. Grité con todas mis fuerzas, despertando a Abigail y Clarissa, quienes se sentaron de golpe en sus camas, asustadas. Mis gritos también atrajeron a Basie, que entró corriendo por la puerta del oeste. Al verme, preguntó qué estaba pasando, y solo pude señalar las huellas junto a mi escalera. Mientras él se agachaba para inspeccionarlas, algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Afuera, justo al otro lado de la puerta del este, vi una silueta oscura, alta y amenazante. Basie se levantó, sacudió la cabeza y cargó a Chelsea. Nos dijo a Abigail, Clarissa y a mí que lo siguiéramos. Nos llevó rápidamente al comedor y nos dio un plato de pasta sobrante para calmarnos mientras intentaba despertar a Chelsea. Unos minutos después, ella volvió en sí. Me levanté para abrazarla, aliviada de que estuviera bien. Cuando se sentó, le pregunté cómo se sentía y respondió que estaba bien. Luego, con cierto temor, le pregunté qué había pasado exactamente antes de que se desmayara. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Te escuché gritar en sueños, decías, «Vete», una y otra vez. Entonces me acerqué para despertarte. Después de que despertaste, bajé por tu escalera. Pero al mirar hacia atrás, para asegurarme de que estabas bien, vi algo negro. Era enorme, pero podía distinguir sus dientes blancos, y me estaba mirando fijamente. Estaba a punto de decirte algo, pero me hizo un ruido, como un siseo, para que me callara. Cuando me preguntaste qué pasaba, lo único que pude decir fue: «Está aquí». Y entonces lo vi lanzarse hacia mí. Después de eso, no recuerdo nada más. Esa fue su explicación, palabra por palabra. Al día siguiente, decidí empacar mis cosas y largarme de allí. Nunca volví a ese campamento, y no pienso hacerlo jamás. A pesar de todo, seguí en contacto con Abigail, Chelsea y Clarissa. Seguimos siendo amigas hasta hoy. Pero si algo aprendí de esta experiencia es que, aunque un campamento de verano parezca inofensivo y divertido, podría esconder secretos. Secretos que podrían ser peligrosos. Hace un par de años, fui a un campamento de verano. Era un campamento sobre seguridad,
donde tuvimos a la policía enseñándonos cómo cuidarnos. Incluso aterrizó un helicóptero real en el campamento. Me encantó el lugar, excepto por una noche en particular. Esa noche, todos estábamos haciendo nuestra rutina habitual, cepillándonos los dientes, usando el baño, poniéndonos el pijama y acostándonos para dormir. Yo llegué un poco tarde al baño con algunos compañeros de mi cabaña. Mientras me cepillaba los dientes, escuché un ruido raro que venía de la zona de las duchas. Sonaba casi como si alguien estuviera cantando en la ducha, pero la ducha estaba apagada. Uno de mis amigos también lo escuchó, así que se acercó para ver quién era. Cuando miró dentro, lo vi saltar hacia atrás, asustado. Le pregunté qué había visto, pero él solo se quedó mirando la puerta. Me acerqué al umbral para mirar, y cuando lo hice, me quedé en shock. Había un hombre ahí. Estaba vestido solo con calzoncillos. No era ni consejero ni campista. Los dos corrimos de vuelta a la cabaña para contarle a un verdadero consejero. Cuando llegamos, irrumpimos en la puerta de la cabaña. Mi amigo estaba tan sorprendido y fuera de aliento que yo tuve que contar lo que había pasado. El consejero decidió ir a investigar por su cuenta, y nosotros lo seguimos, ya que ya no teníamos miedo con un adulto acompañándonos. Al llegar a la zona de las duchas, el consejero entró con un arma y empezó a gritarle al tipo que estaba adentro. Podíamos oír al hombre seguir cantando en las duchas de atrás. Todos fuimos hasta allí, y el consejero apartó la cortina de la ducha. Para nuestra sorpresa, lo único que vimos fue una grabadora de casete que seguía repitiendo la voz de un hombre cantando. En ese momento todos, incluido el consejero, nos quedamos desconcertados. De repente, la puerta del área de las duchas se cerró de golpe. El consejero corrió y trató de abrirla, pero no se movía. Finalmente sacó su teléfono y llamó al jefe de la cabaña, quien llegó acompañado de algunos oficiales de policía. Cuando llegaron, nos dejaron salir, y eso fue todo. Fue raro, espeluznante, y no hubo ninguna explicación. Nada más pasó durante mi tiempo en el campamento, pero todavía me siento paranoico, sobre todo preguntándome quién era ese hombre. Esto sucedió hace 15 años, cuando tenía unos 10. Crecí siendo muy amigo de Michael, mi vecino. Nuestras familias habían sido vecinas desde antes de que naciéramos, así que, aunque no quisiéramos, habríamos tenido que pasar tiempo juntos. Por suerte, nos llevábamos muy bien. Su familia tenía una cabaña en las montañas. Aunque todos decíamos, las montañas, en realidad era una zona boscosa en una cadena montañosa pequeña, más notable como un bosque que otra cosa. Ese año, mis padres me dejaron aceptar la invitación de la familia de Michael para pasar una semana en su cabaña. Estaba emocionadísimo. Claro, eso cambió rápido después de estar allí. El día del viaje, salimos temprano de nuestro pueblo y emprendimos el trayecto de casi 3 horas hasta la cabaña. Michael y yo no podíamos estar más felices. Una semana entera juntos, disfrutando de la naturaleza y alejados de todo. A los 10 años, eso sonaba como el mejor plan del mundo. En algún momento del viaje, me quedé dormido, y creo que Michael también. Nos despertaron sus padres cuando llegamos al camino cubierto de nieve que llevaba a la cabaña. Miré por la ventana, y vi un enorme manto blanco cubriéndolo todo. Parecía que había nevado esa misma mañana, al menos 5 centímetros, calculé al ver la nieve acumulada en el techo de la cabaña. La cabaña era pequeña, hecha completamente de madera, con solo unas 5 ventanas. Estaba rodeada por un bosque que, a pesar de que los árboles no tenían hojas, parecía increíblemente denso. Apenas estacionó el coche, Michael y yo salimos corriendo y empezamos a jugar en la nieve. Nos lanzábamos bolas de nieve y corríamos como locos mientras sus padres llevaban las maletas y las provisiones adentro. Jugamos hasta que casi oscureció. Casi al anochecer, escuchamos lo que parecía el grito de un animal. Era un sonido agudo, nervioso,
Ambos pensamos que podría ser un ciervo. Poco después, el papá de Michael nos llamó para cenar. Después de cenar, nos sentamos en la sala. La mamá de Michael intentó encender una lámpara, pero no funcionaba. Su papá bromeó diciendo que la cabaña era acogedora, pero estaba terriblemente mal cableada. Entonces encendió la chimenea, y todos nos quedamos allí, disfrutando del calor hasta que llegó la hora de dormir. Michael y yo fuimos a nuestra habitación, que tenía 2 camas individuales, un armario cuya puerta no cerraba bien, una alfombra y una de las 5 ventanas de la cabaña. Como habíamos dormido durante el viaje, ninguno de los dos tenía sueño, así que nos quedamos en las camas contándonos historias de miedo para asustarnos mutuamente. Al final, el cansancio nos venció, apagamos la lámpara y nos dormimos. En medio de la noche, me despertó un ruido. Era como un pequeño golpe, un sonido seco, pero débil. Me senté de golpe en la cama, completamente alerta. Al principio pensé que lo había imaginado, pero algo me había despertado. Mientras me ajustaba los ojos a la oscuridad, juraría haber visto algo moviéndose por el rabillo del ojo. La habitación estaba casi completamente a oscuras. Era una noche sin luna, y apenas había luz natural. Ahí estábamos, Michael, yo y algo más. Intenté encender la lámpara, pero no funcionaba. Mi pánico empezó a crecer. Revolví los cajones de la mesita de noche hasta encontrar una linterna. La encendí y coloqué mi mano sobre la luz para atenuarla. No quería iluminar demasiado por miedo a llamar la atención de lo que fuera que estuviera allí. Con la linterna en mano, empecé a mover el haz de luz lentamente por la habitación. Cada centímetro que iluminaba me hacía temer lo que podría encontrar. Cuando dirigí la luz hacia el lado de la habitación de Michael, encontré a Michael aún dormido. Me deslicé fuera de la cama lo más silenciosamente posible, iluminando el suelo con la linterna. Esa imagen está grabada en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. Huellas de nieve derritiéndose que cruzaban nuestra habitación desde la ventana. Se detenían a mitad del camino, justo donde las huellas llegaban a la alfombra. Un miedo paralizante me recorrió el cuerpo, y sin pensarlo, grité. Salí corriendo hacia la habitación de los padres de Michael, despertándolos mientras les decía, con voz temblorosa, que algo había entrado en nuestra habitación. Ellos se levantaron de inmediato, alarmados, y me acompañaron a inspeccionar. Pero su expresión cambió cuando notaron que las huellas mojadas habían desaparecido, como si se hubieran secado por completo en cuestión de segundos. El papá de Michael revisó la ventana y confirmó que estaba completamente cerrada con seguro. No había forma de que algo hubiera entrado. Aunque no estaban enojados conmigo, trataron de calmarme, diciendo que todo estaba bien, y me enviaron de vuelta a la cama. Me acurruqué con la linterna aún en la mano, temblando de miedo pero decidido a estar preparado por si volvía a necesitarla. Con el tiempo, el agotamiento me venció, y logré dormir lo que quedaba de la noche. A la mañana siguiente, nos despertaron los padres de Michael con prisa, diciéndonos que nos quedáramos en silencio. Todas nuestras cosas ya estaban empacadas y cargadas en el auto. Aún en pijamas, nos llevaron rápidamente fuera de la cabaña y al coche. Su papá fue el último en salir, cerrando la puerta detrás de él antes de subirse al asiento del conductor. Mientras manejábamos de regreso a casa, nos dijo que habían olvidado algo importante y que no valía la pena regresar a la montaña por unos pocos días. Desde el primer momento, esa excusa me pareció sospechosa. El pasado diciembre, durante las fiestas, Michael y yo tuvimos la oportunidad de ponernos al día. Nuestras familias se habían reunido en su casa, y mientras estábamos en la sala, hablando de la vida y recordando viejos tiempos con algunas copas, salió a colación la historia de la cabaña. En ese momento, el semblante de su papá cambió drásticamente. Su expresión se tornó seria, y fue entonces cuando decidió contarnos lo que realmente había pasado. Nos dijo que, aquella mañana, se había despertado con los primeros rayos del amanecer. Salió a recoger leña detrás de la cabaña
donde el bosque era más denso. Fue allí donde vio un rastro de huellas en la nieve, que venían desde el bosque y llevaban directamente a la ventana de nuestra habitación. Trató de describirlas, pero solo pudo decir que no parecían completamente humanas, a menos que un humano camine en 4 patas con 3 largos dedos en cada pie. Dio la vuelta a la cabaña buscando un rastro de salida, pero no encontró nada. Alarmado, volvió corriendo al interior de la cabaña. Despertó a su esposa y le ordenó que empacara todo mientras él revisaba la casa. Por más que buscó, no encontró nada extraño. Sin embargo, no quiso correr riesgos con lo que fuera que estuviera allí, así que decidió que nos largáramos lo antes posible. Mientras la mamá de Michael nos subía al coche, él hizo una última inspección de la casa. Cuando revisó nuestra habitación, notó que la puerta del armario estaba ligeramente entreabierta. Y con la poca luz que entraba, pudo distinguir un ojo negro y hundido que lo observaba desde las sombras.